Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Amén, Señor. Vamos a abrir la Biblia, la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando. Vamos a estar juntos viendo estos pasajes de la palabra del Señor. Pero antes hablemos con el Señor. Pidamos a nuestro Dios que Él nos pueda guiar, que Él nos permita aprender de Él. Vamos a orar. Padre bendito, Dios mío, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta Biblia, Señor, que nos enseña, que podemos comprender muchas cosas, Señor. Amén. Podemos entender como hijos tuyos, Señor, como la familia de Cristo, como la iglesia del Señor. Podemos ir entendiendo, aprendiendo muchos aspectos, Señor, que el pueblo de Israel ha vivido y que también es para nosotros, Señor. De alguna forma, espiritualmente nosotros, Señor, recibimos esta enseñanza. Amén, En el nombre de Cristo nuestro Dios. Sí, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar estudiando el segundo libro de Samuel. Amén, Señor. Hemos estado viendo pasajes muy preocupantes, ¿verdad? Y también tristes para el rey David. El rey David había perdido 2 hijos, había muerto Absalón. Fue muerto Absalón también. David se puso muy triste con la noticia de la muerte de Absalón y todos hemos visto. En el capítulo 19 hemos visto de que aún la gente que estaba a su lado le censuraba. Uno de ellos era su sobrino Joab, hijo de Sarbia, quien censuró a David y le dijo, ¿por qué te pones mal, no? Si era tu enemigo. No, no es así, ¿no? Nunca es el enemigo, nunca puede ser un hijo enemigo del padre, ¿no? No. Un hijo es un hijo. Luego vemos más adelante en el capítulo 19, los versículos 9 adelante, dice que David regresa a Jerusalén. Y David, cuando regresa a Jerusalén después de la muerte de Absalón, él regresa a Jerusalén. Y cuando regresa, mucha gente le recibe. Mucha gente dice, reconoce quién es él. Él es el rey que Dios había puesto. Inclusive había gente que lo había tratado mal, especialmente la familia de Saúl. Uno de sus descendientes, Simeí, lo había insultado, ¿no? Y decían que también Simeí tiene que morir, entonces Simeí que muera. No. Hasta Mefiboset, ¿se acuerda de Mefiboset, verdad? ¿Quién era Mefiboset? Era el hijo de Jonatán, ¿no? Y que también dice que fue a recibir al rey. Y dijo Mefiboset, ¿no? Le dijo, rey, ¿no? Y dice que Mefiboset se había quedado cuando David tuvo que irse de Jerusalén. Mefiboset se había quedado en el palacio, ¿no? Estaba en el palacio porque David le había concedido la gracia de tenerlo con él, de alimentarle y decirle, vente a vivir conmigo en el palacio, yo te voy a cuidar. Y David le decía, ¿por qué no fuiste conmigo? ¿Por qué no saliste? Señor mío, dice, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, prepara tu asno y montaré en él. Pero yo soy cojo, dice, no he podido montar en la mula y me he tenido que quedar, ¿no? Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues bien lo que te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte. Se reconoce Mefiboset de que Saúl no había procedido bien y la familia tampoco, ¿no? A excepción de su papá Jonatán, ¿no? Tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa, mire, reconoce Mefiboset. Tú me has convidado a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué vas a decir más palabras? Yo he determinado que tú y Siba se dividan las tierras de tu padre. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome, pues mi señor, el rey, ha vuelto en paz a su casa.
Y apareció otra persona, Barzilaí, un galadita, ¿no? Dice que era un anciano de 80 años. Y el rey le dice, Barzilaí, vente también tú al rey. Y Barzilaí reconoce, dice, ¿cuántos años más habré de vivir? Yo ya tengo 80 años. Ya estoy viejo, ¿no? ¿Acaso podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿No? Tomaré gusto de lo que tú comas o lo que yo beba, ¿no? Tal vez ya no. Pasarás tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me has de dar, rey, tan grande recompensa? Yo te ruego que me dejes volver a tu siervo. Dice que era un hombre, Barzillai era un hombre rico, tenía muchas provisiones, había sido muy bendecido. Y le dice, ¿para qué voy a venir? No, yo te ruego que vuelva, que me dejes volver y muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Más he aquí que tu siervo, Quimaín, que pase él con mi señor, el rey, y haz con él lo que bien te pareciera. Pasa Quimaín, o Quimam, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo el pueblo pasó, dice el Jordán, luego el rey. El rey entonces pasó a Gilgal con él, pasó Quimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Pero hay algo que acontece a partir del versículo 44, dice 41, dice, conflicto, el antiguo conflicto comienza de nuevo. ¿Cuál era ese conflicto? David había sido elegido como rey en Judá y el resto de las otras tribus no estaban directamente con David. Y nuevamente ese conflicto aparece, ¿no? Y aquí los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron, porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en él 10 partes, y en el camino mismo David, dicen, somos 10 tribus todavía. No hablamos nosotros primero respecto, dicen. Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las hombres de Israel. Se enojaron. ¿Saben qué pasa esto? Este pasaje me hace pensar, la familia del siervo de Dios, del pastor, también tiene un lugar en el corazón del pastor. Y no es igual en comparación quizá con todas las ovejas. Él tiene que tener un trato quizá diferente porque la primera iglesia que tiene que ministrar es su familia. Entonces tal vez aquí David nos está mostrando eso también, ¿no? Judá reclamaba su derecho y decía, no, nosotros es nuestro pariente, pues es nuestra familia, nosotros tenemos que estar a su lado. Entonces los otros, el resto del pueblo de Israel decía, no, pero ¿por qué ustedes solamente, no? A nosotros también tiene que ver, yo creo que es correcto, es para todos, pero hay que distinguir esa situación. En el capítulo 20 dice, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, de Bicri, ¿no? Hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Este hombre quería rebelarse también contra el rey. Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David. Miren, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Siempre ha habido eso, ¿no? ¿Quién va a estar cerca
¿Quién va a estar siempre apoyando? A veces la esposa, el siervo de Dios. Amén. Sus hijos van a estar apoyando. Eso es lo único. Luego que llegó, dice David, a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 concubinas que tenía y que había dejado, dice, en la casa. Y también dice que las alimentó, pero nunca más ya las tomó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en una viudez perpetua. O sea, nunca más estuvo con ellas, las concubinas que había tomado, ¿no? Dice que Joab mata a Amasa, ¿no? ¿Quién era Amasa? Era el que estaba comandando al ejército de David, ¿no? Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá, para que dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai Seba, hijo de Bicri, no, Seba, hijo de Bicri, nos va a traer problemas, quizás peor que Absalón. Toma tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, los ereteos y los peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande de Gabaón, le salió Amasa. El otro, Amasa, salió al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina. Este Joab era terrible, ¿no? Hijo de Sarbia era, el hijo mayor de Sarbia. Era sobrino de David. Entonces Joab le dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Así es, hay gente que así finge, ¿no? ¿Estás bien? Sí. Y tomó Joab, dice Joab, con la diestra la barba, y le había acariciado la barbilla a Amasa, como para besarlo, dice. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Este le hirió, dice, con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra. Cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa, dice, y hacía revolcándose, estaba muriéndose, Amasa por la apuñalada, ¿no? Sí. Y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino y echó sobre él una vestidura, le cubrió porque estaba muriéndose. Luego fue apartado del camino y pasaron todos los que se seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel, Maca, y todo Barim, y se juntaron, los siguieron también. Vinieron y los sitiaron en Abel Bet Maca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, que venga Joab, quiero hablar con él. Cuando él se acercó, ella le dijo: ¿eres tú Joab? Y él respondió: sí, yo soy. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente se hablaba diciendo, donde Abel dice, bueno, le hace recuerdo una mención, pero yo soy pacífica, le dice, yo soy tranquila, y soy una de las personas fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruís la heredad de Jehová? Y Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llamaba Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregar a este solamente, y me iré de la ciudad.
Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza que será arrojada desde el muro. Y la mujer fue luego y todo el pueblo con su sabiduría, a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron a la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta y se retiraron. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, porque un tiempo ¿no? Estaba siendo comandado por otro, ¿no? Y Seba estaba en contra del rey. Así quedó, dice. Y Adoram quedó, dice, Benaí, dice, hijo de Joiada, sobre los ereteos. O sea, ya David les había distribuido. Adoram sobre los tributos. Josafat, hijo de Aliud, era el cronista. Seba era escriba. Y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. E Ira Jaireo fue también sacerdote de David. En el capítulo 21 vemos de que hubo un hambre 3 años. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Siempre cuando ha habido hambre es por una prueba, es un trato de Dios, ¿verdad? Hemos visto de que Abraham han pasado momentos de hambre porque había un trato. El Señor tiene que a veces tratar con las personas. Así también a veces cuando hay estos problemas que nosotros vivimos en nuestro país decimos, Señor, es un trato. Algo quiere decir Dios. Tal vez hay mucho pecado, tal vez hay mucha maldad en la gente. Hay gente que no tiene a Dios, pues lamentablemente no tiene a Dios y procede de una manera dura con las personas. Entonces el rey dice, llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré con vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas les respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni oro, no queremos plata ni oro ni nada, ¿no? Ni queremos que muera hombre de Israel. Lo que vosotros quieran, eso les voy a dar, dice. ¿Sí? Y ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Danos 7 varones de los hijos, miren, de la descendencia de Saúl. Danos 7 hijos para que los ahorquemos delante de Jehová, en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo se los daré. Y perdonó, dice el rey, a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó, dice el rey, a los hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales a ella había tenido a Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical. ¿Se acuerda quién era Mical, no? Era la esposa de David. Y ella había tenido, dice, ¿no? Las cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilaí, Melotatita, el anciano que se había acercado de 80 años, ¿verdad? Era hijo de este Barzilaí, quien había tomado a Mical, y los entregó en las manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio
y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio. Y fue dicho, dice, a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Era una de las concubinas del rey Saúl. Entonces David fue y tomó, dice, los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betsam. Dice, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí, dice, los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Miren. Todos los sepultaron, dice. Y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Pero continuó la guerra con los filisteos, miren. En el versículo 15 dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos y David se cansó. Perdón. ¿Usted se acuerda de que David, cuando peleó con Goliat, se alzó 5 piedras? Aquí aparecen los 4 hermanos de Goliat. Dice, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero se levantó, dice, el hijo de Sarbia, ¿no? Abisaí, la hermana de David, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara en Israel. Bueno, él era considerado como una lámpara, como una luz para Israel, David, ¿no? Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí, Usatita, mató a Safo. Este Saf era el otro hermano de Goliat, quien era uno de los descendientes de los gigantes. ¿Quién lo había matado? Sibecaí. Dice el verso 19, dice, hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en los cuales Elanam, hijo de Jare, Orejim de Belén, mató, dice, a Goliat Geteo. Goliat Geteo también se llamaba este. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra, miren, el cuarto hermano de Goliat. Hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura. Ese tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 con todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran, que dice, miren, ahí está el versículo 22, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Verdad? Qué interesante esto, ¿ve? Sí. Porque David había tomado 5 piedritas, listas había tomado. Lanzó una a Goliat y se guardó las otras 4. Pero esos 4 fueron vengados por los siervos de Dios, por aquellos valientes que tenía David, ¿no? Ellos mataron a los 4 gigantes. Miren, uno había de que tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. No, era un hombre sobrado. Eso quiere decir, si alguien tiene uno más, quiere decir sobrado, exceso, demasiado. Porque Dios nos ha dado completamente los 10 dedos en cada mano, 10 dedos en los pies, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos ha dado.
Entonces este era un hombre sobrado. También el enemigo, pues haciendo cosas, hermanos. Por eso no es bueno, ¿no? Todo esto. Aquí vamos a quedar, hermanos. Hemos concluido nuestro estudio de estos capítulos hasta el capítulo 22. En el capítulo 22 vamos a estar viendo un cántico de liberación de David. Pero eso lo vamos a hacer en nuestro próximo estudio, en nuestro próximo repaso de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a quedar aquí, vamos a agradecerle a Dios. Padre bendito, gracias Señor, por esa bendición de aprender y conocer y enterarnos, Señor, tantas cosas muy interesantes. Una guerra con los filisteos, 3 años de hambre, Señor Dios mío, en que David tuvo que también tratar con el pueblo y pedir a Dios que Dios los guarde, Dios los proteja. Entonces, Dios Santo, bendito Dios, te agradecemos, te bendecimos a ti por toda esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, gracias Padre bendito. Amén y amén. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Estaremos en nuestra próxima reunión.